encontramos aquí para, más allá de seguir hablando de los problemas a los que nos enfrentamos, escuchar las soluciones y las conclusiones extraídas del proyecto Voces por la Salud, Narrativas y Acción frente al Cambio Climático. Mi nombre es Nabila Mella y soy técnica de impacto en el Instituto de Salud Global de Barcelona. Actualmente trabajamos para identificar, monitorear y dar seguimiento al impacto real que tiene la investigación en la sociedad. El pasado 14 de diciembre fue el Día Internacional contra el colonialismo en todas sus formas y manifestaciones. Las injusticias climáticas que vivimos hoy no han ocurrido al azar. Son el resultado de una serie de procesos como el colonialismo, el capitalismo, entre otros fenómenos que han desembocado en las crisis a las que hoy nos enfrentamos. Recientemente vimos cómo en la COP30, en el corazón de la Amazonía, en Brasil, bastantes manifestantes estuvieron presentes exigiendo que a la población indígena se le escuchara en las negociaciones y vimos de hecho enfrentamientos con los guardias de seguridad de aquel evento. Esto nos demuestra cómo las personas indígenas han sido sistemáticamente excluidas de las negociaciones climáticas. Y esto aun cuando se encuentran en sus propias tierras y en sus propios territorios. El clima geopolítico y actual en el que nos encontramos nunca había sido tan importante saltar de la palabra a la acción. Como sabemos, no todas sufrimos el cambio climático de la misma forma. Por ejemplo, yo misma soy dominicana, vengo de la región del Caribe, que es una de las regiones que más se ve afectada por el cambio climático y de hecho es de las que menos emisiones tiene. Esto demuestra una de las muchas injusticias ambientales. Ahora les dejo con Laura Chica, técnica de análisis de políticas de cambio climático y de salud en Elis Global, y compañera mía, quien les hablará sobre qué podemos hacer ante todo esto desde nuestros propios barrios y territorios. Adelante, Laura. Hola a todos. Bienvenidos a este cierre del ciclo de reflexión Voces por la Salud, Narrativas de Acción frente al Cambio Climático. Como ha dicho Nabila, yo soy Laura Chica, trabajo en IES Global y he estado coordinando este proyecto con la Fundación La Caixa. Y en esta presentación os vengo a traer las conclusiones y reflexiones a las que hemos llegado sobre cómo podemos prevenir los impactos del cambio climático y qué soluciones tenemos aquí, que podemos aplicar aquí en Barcelona. Un segundito. Ahora. Este proyecto nace desde la urgencia de la crisis climática en la que nos encontramos, con un aumento acelerado de las temperaturas, aumento de la frecuencia y la intensidad de eventos meteorológicos, como también el riesgo de enfermedades infecciosas. De la mano de este contexto climático tenemos el contexto político y social, que actualmente es desfavorable para muchos temas ambientales, con la suavización, por ejemplo, de normativas a nivel europeo relacionadas a la protección del medio ambiente y también recortes en programas de desarrollo y de salud global, que son esenciales para prevenir estos impactos negativos que el cambio climático tiene en nuestra salud. Frente a esta urgencia, sabemos que el cambio climático no nos afecta a todos de la misma manera. Y os traía esta foto porque es una foto de unas señoras mayores durante el COVID aquí en la Supermanzana de Sant Antoni, que seguro muchos de vosotros conocéis, y nos muestra tres puntos importantes que quiero que recuperemos cuando estemos hablando y pensando en las soluciones. Porque
Por una parte tenemos el peligro, en este caso el COVID-19, pero hoy hablaremos sobre olas de calor, incendios forestales o la contaminación atmosférica. Este peligro está en aumento y se ve afectado y modulado por el entorno que vivimos. Como os contaba, este proyecto era sobre buscar soluciones aquí, en la ciudad de Barcelona. Vivimos en un contexto urbano y esto determina la exposición que sufrimos de este peligro. Y por última parte, el género en este caso, la edad de estas mujeres, pero también otros factores como el nivel socioeconómico, el nivel de educación o la procedencia afectan nuestra capacidad de adaptarnos a estos riesgos. Entonces, estos 3 puntos los iremos recordando una vez cuando estemos viendo las soluciones y propuestas que hemos estado discutiendo. Entonces, la pregunta que nos hemos hecho es cómo podemos prevenir o reducir los impactos del cambio climático en la salud. Y para responder a esta pregunta hemos realizado 8 talleres interdisciplinares aquí en el Palau Macaya, con un total de 80 participantes. Queríamos escuchar de una diversidad de voces y sobre todo poner en diálogo personas que igual a veces no tienen la oportunidad o no encuentran los espacios para hablar, como son las instituciones públicas, con la investigación, la sociedad civil y también expertos de comunicación, con la idea de no solo poner en valor el conocimiento científico, que es muy importante para entender cuáles son los impactos en la salud de estas soluciones, pero también el conocimiento situado y de la experiencia que viene de los vecinos y los ciudadanos y que todos podemos aportar. Esta es una de las fotos de los talleres. Como veis, éramos alrededor de 12 personas y teníamos una metodología participativa en la que proponíamos preguntas que muchas veces eran difíciles de responder, pero que nos parecen muy importantes. Y juntos pensábamos en cuáles eran los retos y las necesidades para llevar a cabo estas propuestas. Entonces, ¿de qué hemos estado hablando? Principalmente sobre emergencias, ¿no? Esto es una de las formas en las que nos afecta el cambio climático, el aumento de emergencias. En esta foto podéis ver, fue días después de la Dana de Valencia del año pasado, una recogida de alimentos y productos básicos. Y en los talleres hemos recordado una y otra vez cómo tenemos que aprender de estas emergencias para actualizar los protocolos y hacerlos más efectivos, mejorando la coordinación entre diferentes actores institucionales, pero también la coordinación con los voluntarios, con las comunidades, cómo unas comunidades organizadas también favorecen tener una respuesta más organizada, y herramientas como las alertas, cómo las hacemos más fáciles de entender o que lleguen a las poblaciones más vulnerables, siempre de la mano de la educación, evidentemente, para que las personas sepan qué tienen que hacer cuando hay una emergencia y tengan los recursos necesarios. Entonces, esto es en el caso de emergencias puntuales, pero luego en el día a día también el cambio climático nos afecta. Y como decía, esto está influenciado por nuestro entorno. En esta imagen lo que podéis ver es una calle de Barcelona en la que antes había tráfico de vehículos motorizados, que ahora ha sido pacificada, y lo que hemos estado pensando es cómo hacer un modelo urbano para Barcelona que sea más resiliente a estos impactos y a la vez más saludable. El actual modelo que hay es compacto, de un modelo urbano compacto y de alta densidad, y esto trae algunos riesgos en la salud, principalmente de las temperaturas y de la contaminación atmosférica. Entonces, las propuestas que hemos estado analizando están relacionadas a rehabilitaciones de vivienda y asegurar el confort térmico dentro de la vivienda, promover el transporte activo, ya sabiendo el impacto que esto tiene en la salud. Y un tema muy interesante también ha sido cuál es el rol de la ciudadanía en estos cambios urbanos, ¿no? Cómo podemos hacer a la ciudadanía parte y que no sea solo parte de una forma utilitaria, pero una parte real y que tenga un impacto para que los cambios en urbanismo atiendan a las necesidades reales de la población. Claro, con estas ideas lo que pasa es que nos encontramos con un gran reto, y es que, como decía,
el cambio climático no nos afecta a todos iguales y a veces estas soluciones no llegan a las poblaciones más vulnerables, algunas de las que podéis ver aquí, o a veces incluso pueden perpetuar desigualdades estructurales que ya tenemos en la sociedad. Entonces, estas estrategias de adaptación proponemos que tienen que diseñarse, implementarse con una mirada de equidad e interseccional, teniendo en cuenta las desigualdades que ya existen. Y ahora os traigo algunos ejemplos de cómo podemos hacer esto. En primer lugar, tenemos esta foto que es de una cafetería y que para mí ilustra un poco el problema de la gentrificación que vimos aquí en Barcelona. Y vemos que la gentrificación que también se puede dar por el aumento del verde, la mejora de un barrio. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Sobre todo protegiendo el derecho a la vivienda y el acceso a una vivienda para estas poblaciones. Y esta foto me gusta mucho porque es en el momento en el que a unos vecinos de Glorias les dan las llaves de su vivienda pública. Entonces, una propuesta, por ejemplo, es aumentar la bolsa de vivienda pública, otra es proteger los precios para que sean asequibles, pero que estos beneficios que nos trae aumentar el verde urbano, promover el transporte público o el transporte activo, no sean solo para los hogares con más recursos, sino que también las personas que ya vivían ahí se puedan quedar. Este es uno de las propuestas más estructurales. Pero también vemos que los espacios verdes, que como ya digo, regulan la temperatura, ofrecen estos beneficios en la salud física y mental, y esto, la evidencia científica es muy clara en estos beneficios, a veces tampoco son inclusivos o los residentes no utilizan estos espacios. Esta foto del Montjuïc es porque tuvimos un taller sobre cómo hacer el Montjuïc más accesible e inclusivo para los ciudadanos, porque, por ejemplo, los barrios, sobre todo de la Marina o de Sants, se ve que no utilizan Montjuïc cotidianamente o no es un espacio que habitúan, y algunos de los retos que nos encontramos es que hay un alto uso turistificado de Montjuïc, o también que las conexiones de transporte no son adecuadas. Entonces, cómo con cambios en estas direcciones, en promover actividades para la comunidad y también mejorar la accesibilidad y el transporte, podemos hacer que los residentes se beneficien de este espacio tan importante de la ciudad. Y por último, otro grupo con una alta exposición, sobre todo al calor, pero también lo vimos en la Dana, son los trabajadores al aire libre. Y esta foto la pongo para recordar que este mismo año falleció una trabajadora de la limpieza municipal de Barcelona, justo después de su jornada laboral durante una ola de calor en junio. Y esto lo que nos viene a enseñar no solo es que, como comentaba antes, hay que actualizar los protocolos, porque igual antes no teníamos olas de calor en junio y ahora sí, pero también, sobre todo, hacer que se cumplan y poder proteger los derechos y la salud de los trabajadores. Entonces, estas son las ideas principales que han salido del taller, pero el mensaje con el que quería que os quedaseis es que al final, cuando hablamos de adaptación al cambio climático, tenemos que hacerlo de la mano de políticas de urbanismo y sociales, sobre todo para que no haya este problema de que se empeoren o se incrementen las desigualdades estructurales que inevitablemente tienen un impacto sobre nuestra salud. Y entonces, ahora nuestra siguiente pregunta era, si tenemos la evidencia científica sobre estas soluciones y tenemos también el consenso de muchas partes de la comunidad, ¿por qué no se llevan a cabo estas soluciones? Es muy fácil siempre encontrar los retos, ¿no? Identificar por qué las cosas no salen adelante, pero evidentemente muchas de estas soluciones son estructurales y requieren una gran inversión económica y de recursos, pero también vemos que a veces cuando hay recursos para alguna de estas ideas, por ejemplo las rehabilitaciones de vivienda, es difícil que lleguen a los hogares con
con menos recursos. Entonces, buscar estrategias para poder hacer que los recursos que se van a invertir en estas soluciones lleguen también a estos grupos. Creo que lo más repetido en todos los talleres fue la falta de voluntad política. Esto es un clásico que sale siempre, pero yo me quedo más también con la idea de que, como son cambios grandes, hace falta un liderazgo importante y fuerte y que dé continuidad, ¿no? Vemos que el impacto del cambio climático y el cambio climático es algo que, aunque sentimos ahora, tiene un largo recorrido, y apostar por soluciones en el futuro a veces no tiene retornos en el momento inmediato, pero ¿cómo podemos superar esto, ¿no? ¿De qué manera podemos asegurar que haya presupuestos o dar continuidad a este tipo de políticas? Y siempre también están los retos técnicos. Si siempre hemos hecho las cosas de una manera o llevamos mucho tiempo haciéndolas de esa manera, cambiarlo es difícil, requiere formación, requiere conciencia, y esto es un proceso que toma tiempo, y también a veces hay diferentes soluciones para un mismo problema. Entonces es una capa más de estos retos que nos encontramos. Pero para dejarnos con un buen sabor de boca, os traigo un poco la receta que hemos identificado en los talleres como cuáles son los ingredientes que necesitamos para llevar a cabo estos cambios y también para que sean duraderos. Por una parte, lo que decía del liderazgo político, pero que tiene que ir de la mano de la evidencia científica. En este caso vemos que sí que hay mucha evidencia sobre los beneficios de estas soluciones en la salud, pero también la movilización ciudadana. Muchas veces los ciudadanos son los que sienten y padecen en su cuerpo y en su salud, ¿no? los impactos del cambio climático. Entonces, muchas veces son los más exigentes, los que luchan más por la justicia, y esto tiene que ir también de la mano de la educación, porque cuando las políticas se implementan o se hacen los cambios, para que sean aceptados y legitimados por la población, tiene que haber ya una sensibilización previa sobre cuáles son sus beneficios. Entonces, por último, me falta una diapositiva, pero quería agradecer a todos los participantes que han venido, y que igual alguno de ellos también está aquí hoy, porque gracias a su conocimiento y su tiempo es que hemos podido ir construyendo poco a poco estas ideas y tener como tener unos ejes de acción que nos pueden como guiar en los próximos pasos. Y con eso os dejo. Muchas gracias. Wow, gracias Laura por dejarnos con esas últimas píldoras inspiradoras. Realmente da gusto ver proyectos en los que la comunidad, los vecinos, las vecinas han sido involucradas desde un principio, e incorporando sus experiencias vividas, que siento que eso también hace mucha falta. O sea que enhorabuena por el buen trabajo, y me alegro mucho de que existan este tipo de proyectos. Ahora queremos detenernos un poco y cambiar un momento el foco de qué hacemos para la justicia climática a desde dónde pensamos y decidimos esta justicia. Para eso me voy a sentar con una persona muy especial, y vamos a abrir una conversación con una persona que nos invita a mirar la salud, la vida y el territorio desde otro lugar. Bueno, partiendo de lo que ya hemos visto con Laura, que las soluciones contextualizadas existen, están apoyadas por la comunidad y cuentan con un apoyo general, ahora hace falta ver otro tipo de preguntas, como qué saberes se están priorizando
quién define las soluciones, desde qué territorios se está analizando todos estos problemas, todas estas problemáticas y qué voces se están quedando fuera, si las hay. Entonces, en este caso, recordamos que nosotros nos encontramos hoy en día en Barcelona, pero hay geografías en todas las partes del mundo que están enfrentando desafíos, algunos similares y algunos distintos a los que vemos nosotras aquí hoy. Por ejemplo, la extracción de minerales por parte de industrias en varias partes del mundo, hasta la contaminación del agua, del aire y de la tierra. La justicia climática no solamente es posible, no es posible si solo escuchamos a personas desde un punto de vista. Y necesitamos por eso ver otras formas de ver el mundo, otras formas de ver la salud, el territorio y dar plataformas para que las personas que piensan y viven en carne propia estos retos puedan también trabajarlos de forma conjunta con nosotras. En muchos espacios, la participación de los pueblos indígenas en la justicia climática solo se ve desde la idea que históricamente han sido grandes defensores de la naturaleza. Pero a menudo esto se hace desde una mirada que los romantiza y despolitiza una realidad que es profundamente política. Y el problema no es el reconocimiento en sí sin más, sino que cómo se da. O sea, los saberes indígenas frecuentemente son separados de las luchas reales que viven en carne propia las personas por su territorio, por su autonomía, por sus derechos. Y por eso hoy nos encontramos con Carlos Sandino Aucan Melín Vera, mapuche mestizo, descendiente de la diáspora de su pueblo, profesor y actualmente doctorando en educación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Su trayectoria combina la docencia, la investigación y el compromiso con la revitalización cultural del Wallmapu o territorio mapuche. Bienvenido, Sandino, es un gusto tenerte aquí. Marimari Pupeñi Pulamien, Marimari Compuche, Incheta Sandino Melín Vera Pignen, Fachantu Yukelen Ka Kulfulkulen. Ka Santiago Guarria Meutugun, ka Amulepe Tain Nutram, o como se dice en catalán, Somi. Vamos. Esta imagen que se puede ver por la televisión que están acá en el lugar, se ve, si no lo alcanzan a notar muy bien, es el mapa de América del Sur, de lo que se conoce como América del Sur. Nosotros lo conocemos de otro nombre. Compartimos en ese sentido una cercanía con el nombre que puso un pueblo por lo que se conoce hoy como Panamá, Abya Yala. Y esta zona, nuestro país, nuestro país mapuche, en nuestra lengua le llamamos Wallmapu. Y Wallmapu se divide en dos sectores, en dos grandes sectores, que es Gulumapu, hoy en día ocupado por el Estado chileno, y Puelmapu, que es el más extenso, y actualmente ocupado por el Estado argentino. ¿Por qué les muestro esto? Les muestro para contextualizar, para dar a conocer, para visualizar de lo que hablamos la gente mapuche cuando hablamos de nuestro país. Y cuando nosotros hablamos de nuestro país es un conocimiento que a nosotros nos fueron traspasando oralmente, nos fueron traspasando la gente más antigua, con más conocimiento, pero también nos fueron traspasando gente mapuche que fue estudiando dentro de la academia, desde la arqueología, desde la antropología, desde la historia. Entonces no es solo un país que existe
ficticio o que alguien nos dijo por ahí en algún fuego que nosotros llamamos cutral, donde se comparte el conocimiento, sino que también tiene evidencia científica. De este país que nosotros habitamos, todavía habitamos, lamentablemente queda muy poco donde están las comunidades hoy día viviendo. La mayoría de nuestro pueblo vive en las ciudades, en el lado del Gulu Mapu, donde está mi familia, habitamos en la región metropolitana, que es la capital del reino le llamamos nosotros. Y les muestro esto para que también sepan de lo que estamos hablando, desde donde yo vengo, desde donde yo también puedo situar sobre todo lo que se quiere hablar hoy día y de lo que trata la charla y lo que ha tratado, lo que delante dijo Laura, del cuidado que nosotros hacemos a la tierra. El cuidado de nosotros a la tierra lo hacemos en este lugar. Lo bueno del pueblo mapuche es que es un pueblo también estudiado y también traspasado a esa cultura, que nunca trató de invadir a otro pueblo. Entonces siempre resistimos primeramente al avance del imperio inca, muy similar al romano. Luego resistimos a la avanzada de los españoles, del imperio español, con quienes hicimos un tratado del Pacto de Quilín en 1641, y luego resistimos a la avanzada del ejército del Estado chileno y argentino, como dije delante, pero lamentablemente nos encontramos en este proceso histórico, que a veces nos enseñan que los procesos son más cortos, pero son más largos y son de avances y de retrocesos. Entonces, eso, y muchas gracias por estar acá. Gracias, Andino, por ponernos en contexto. Yo creo que el mapa definitivamente da mucho de qué pensar, ver los mapas también, cómo cuentan algunas historias y dejan de contar algunas otras, ¿no? Siguiendo en ese mismo hilo, desde la propia historia de tu pueblo, de tu comunidad, ¿por qué dirías, bueno, primero, qué dirías que es descolonizar el conocimiento y por qué es importante? Bueno, descolonizar el conocimiento es una labor de justicia, una labor que tiene que ver con dejar claro que no hay solo un conocimiento, que el conocimiento es muy diverso, que el conocimiento sobre lo que habitamos en este momento, que es la tierra, Ñuque Mapu le llamamos nosotros, el entender esta tierra, el entender dónde estamos situados y situadas, tiene que ver con que hay distintas formas de conocer, de interpretar y de relacionarse con esta tierra. Y lo descolonial tiene que ver con eso, con sobrepasar la barrera de entender un único conocimiento que lamentablemente en el sector occidental del mundo es el europeo, que por distintos temas de colonización se ha traspasado de generación en generación, y esto lo digo como profesor, que cuando yo estuve estudiando en la universidad muy poco se nos enseñaba sobre la historia de los pueblos que habitamos desde hace mucho tiempo ahí, nuestra ciencia, nuestra cosmovisión en general, nuestra religión, nuestras formas de entender el mundo. Y en ese sentido es importante, sobre todo hoy en día, por cuando veo noticias, veo lo que está pasando en distintos lugares del mundo, que lo que hace avanzar un poco la depredación ambiental, la depredación de pueblos, la depredación de recursos, es esta visión injusta que tienen algunas personas o algunos pueblos o algunos estados o algunos grupos sociales que no creen que hayan otros pueblos con conocimiento o que no creen que haya otra forma de interpretar el mundo. Entonces, es importante por generar una armonía bastante difícil, pero que hay pueblos que ya lo vienen realizando.
Hay pueblos que ya lo vienen realizando no hace 10 años ni hace 20 años, lo vienen realizando hace miles de años. Delante se me fue un pequeño dato que ahora lo aprovecho de recalcar. En Chile existe un lugar que se conoce como Monteverde, que hay restos arqueológicos que datan de hace entre 12.000 y 15.000 años. Y todo apunta claramente que, por un lado, rompe lo que es la teoría del poblamiento americano por el estrecho de Bering, que a nosotros desde pequeños y pequeñas nos enseñaron en la escuela, rompe con eso, y por otro lado, rompe con una tradición de decir de que somos herederos solamente de esta cultura. Nosotros tenemos nuestra propia cultura. Entonces, en ese sentido, por eso la labor de descolonizar el conocimiento en general es importante, por un tema de justicia a nivel global. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que es importante también hacer esa reflexión a nivel personal, ¿no? ¿Qué conocimientos prevalecen en mi propia mente, en mi propio saber? ¿Cómo me han enseñado a mí? ¿De qué otras geografías yo puedo estar aprendiendo ahora mismo? De los desafíos comunes que vivimos en el planeta Tierra. Me encantó lo que dijiste de que descolonizar el conocimiento es una labor de justicia, porque precisamente eso es. Y yo misma me he dado cuenta que a lo largo de mi educación solo se me ha enseñado desde una perspectiva. Yo creo que la idea es una misma darse cuenta de ese sesgo que tenemos dentro de la educación y de buscar alternativas, de buscar también otras formas de pensar y de ver el mundo. Así que agradecemos tu gran labor, Sandino, porque la verdad que es súper importante. Entonces, dentro del marco del conocimiento, dentro de la enseñanza, está también el tema de la interculturalidad, ¿no? Entonces, si nos pudieras hablar un poquito sobre qué es la interculturalidad y cómo se enfrenta la interculturalidad en contextos en los que las estructuras coloniales se siguen reproduciendo. Sí, ahí el tema de la interculturalidad, para la gente que estamos pendientes del tema y lo estudiamos desde distintos ámbitos de las ciencias sociales, lo que se conoce como ciencias sociales, no hay una definición, hay distintas. Y tiene que ver también con el posicionamiento de quien habla sobre la interculturalidad. Es muy distinta a la definida acá en Europa, la definida en Asia, la definida en América. En lo personal, creo que la interculturalidad es combinar de alguna forma, dejar claro esto de principios de que hay distintos tipos de conocimiento, de decir que hay distintas formas de ver el mundo y que estas formas sirven para la sobrevivencia, sirven para un mejor trato entre las personas, un trato de nosotros los humanos y las humanas con la naturaleza, de enfocarse en las mejoras a los problemas que tenemos en todos los lugares del mundo desde distintas ópticas, que no hay solo una solución, que hay distintas. Hay algunas que sirven más para un caso y hay otras que sirven para otro caso, en el sentido que también se entienda acá que, por ejemplo, acá en Europa también hay buenas soluciones para distintos temas, pero hay otras que no, hay otras que hay que mirar en otro lado y en otro lugar. Y las barreras que tiene la interculturalidad son demasiadas. Yo creo que daría solo para una charla o solo hay libros y libros sobre ese tema. Yo creo que el más importante o el problema más grave o la barrera más difícil de sobrepasar está en uno mismo, está en una misma. Y lo digo también como alguien que está impregnado de colonialismo también. Porque aunque yo lo reniegue, también cargo con eso. Yo creo que todos acá lo hacemos. Entonces la primera barrera es uno mismo. La primera barrera es
dejar de creer eso o decirlo para afuera, pero cuando ocurren circunstancias en el mundo o nuestro cotidiano, cerrarnos a esa posibilidad. Y lo veo, por ejemplo, en las noticias de hoy en día, acá mismo en Cataluña, con la gente que está sufriendo, que llega de distintos lugares del mundo buscando oportunidades. En Chile también está pasando eso. Entonces hay momentos en que la interculturalidad tiene una barrera claramente institucional desde los estados que, sobre todo de América Latina, que miran con mucho ahínco acá a Europa, tratando de igualarse, tratando de ser una copia, exacta, siempre midiéndose con los mismos parámetros. Entonces, eso va negando, sobre todo en educación, que podamos nosotros, los profesores y las profesoras, implementar medidas de enseñar de otra forma la matemática, por ejemplo, o otra forma de enseñar las ciencias, o otra forma de enseñar la historia sobre todo. Entonces las barreras estructurales hay, barreras institucionales hay muchas, pero quería decir eso, que la más importante está en nuestra propia conciencia, que nuestra propia conciencia a veces nos niega ver o entender o valorar que hay otras posibilidades. Claro que sí. Claro, y es importante lo que tú decías, ¿no? Recordar que el conocimiento no es único, no es universal y las soluciones tampoco son universales. Deben de estar contextualizadas a las necesidades reales de la comunidad donde se está trabajando, ¿no? Bueno, cambiando un poco el foco, como en este ciclo queremos visibilizar los impactos del cambio climático en la salud, desde tu propia experiencia, Sandino, ¿cómo dirías que se vive en el cuerpo la lucha por la justicia climática? En el cuerpo, es que en el cuerpo, por ejemplo, se manifiesta primero, y lo digo lo voy a decir un poco de lo que hablamos con la gente de la cual me rodeo, mis hermanos, mis hermanas, mi Peñi, mi Lamien, cuando hablamos sobre cómo el vivir de una forma, el pensar de una forma distinta a lo que comúnmente se tiene por decreto, por educación o por norma, primero te hace un daño un poco en la mente, un poco en la conciencia, un poco al no entender de por qué se niega, o por qué se niega, mejor dicho, vivir de una forma distinta que uno conoce con su propia familia, al entender de que nuestras familias vienen de mis abuelos, mis abuelas, vivían de otra forma, entendiendo la naturaleza de otra forma, y por qué en estos momentos, y por qué hay momentos que se menosprecia mucho. Entonces, eso es primero afecta de esa forma, de una manera mental, de sentimiento, de esa forma. Luego, como grupo, como personas que habitamos territorios que están siendo bastante golpeados por esta injusticia climática, yo creo que ahí nos pasa a todos y todas lo mismo. Sufrimos primero el daño del agua, el agua que bebemos, el aire que respiramos. Y aquí me quiero detener solamente por un caso particular de mi propia Chuchu, le llamamos a nuestra abuela, que acá le llaman Yaya. Ella, cuando llegó de su loft, de su comunidad, a Santiago, porque ya había demasiada pobreza, producto de procesos históricos bastante fuertes, vivió en la ciudad de Santiago, y lo primero que cuenta ella, le llamaba la atención cómo vivíamos, o sea, cómo vivían en ese tiempo en Santiago, como todos uno del lado del otro, tan pequeños, y en el campo eran más grandes las dimensiones. Y después, con el tiempo, también el aire que respiramos en Santiago es uno de los más contaminados yo creo que del planeta, en verdad. Tendría que tener ese dato, lo estoy diciendo, pero porque de verdad es demasiado la gente que llega allá.
que viene de otros lugares, siempre me llama la atención que dice que algo queda en su nariz al respirar, y es el smog, es el dióxido de carbono que hay impregnado en esa ciudad, por distintas causas. Se vive de esa forma la injusticia climática en el cuerpo, en la mente, y en cómo esa injusticia va generando ciertas violencias también en los cuerpos, de cómo nos relacionamos nosotros con nuestros pares también. Porque esa injusticia, ese dolor de estómago, esa frustración, que va juntado, la injusticia climática también va relacionada con injusticia económica, injusticia política. Entonces eso va generando cuerpos que se van enfermando de manera constante, de manera grave, de manera que la salud ni tradicional de nuestro pueblo ni la salud occidental pueden solucionar de manera tan eficaz. Entonces, y lo vimos también, por ejemplo, para el tema de la pandemia que pasó hace poco, que también va generando golpes tras golpes, y entonces de esa forma va golpeando los cuerpos que habitamos allá, lo cual genera frustraciones, genera dolor, genera de alguna otra forma, y por el tema de la interculturalidad más negada, poco acercamiento, porque también, y a esto para que no sea todo negativo, para que no sea también una solo crítica lo que puedo hacer, también mi pueblo, el conocimiento de mi pueblo, también reacciona a esto y ha reaccionado hace mucho tiempo a esto. Es un pueblo que ha habitado muchos años en Wallmapu y tiene su propia forma de salud también, tiene su propia forma de sanarse. Entonces también lo positivo que puede ser, también que puede generar esta injusticia, es que también la gente más joven podamos también acercarnos a estas medicinas. Ya no teniendo cómo poder sanarse desde lo occidental, volvemos hacia las respuestas más antiguas. Sobre todo me tocó mucho el hecho de haber vuelto a reconocerme como mapuche, porque también pasé un proceso cuando era pequeño donde no me reconocía un poco por la vergüenza y por el tema de la discriminación. Y me acuerdo haber vuelto por el tema de la salud también, porque nuestro pueblo tiene un árbol que tiene tres árboles sagrados, pero el más sagrado es el canelo o el folle, que lo conocemos nosotros. Ese yo no lo he visto por acá, no tendría que averiguar si acá crece, pero allá crece bastante y se ocupa mucho en la medicina. Y claramente yo, después averiguándolo desde un conocimiento más científico, la gente que se ocupa de la salud en nuestro pueblo lo ocupaba para sanar dolores y infecciones muy graves. Y claro, después me di cuenta que este árbol contiene alto índice de vitamina C, que incluso en tiempos antiguos se curaba el escorbuto, que es una enfermedad bastante grave. Entonces, por un lado, esto genera esto negativo, pero también genera algo positivo que podemos estar de buscar respuestas también. Sí. Que mejor serían llegar de otra forma, pero... Claro. No, y me encanta eso que dices de que los saberes de salud del pueblo mapuche te ayudaron realmente a ayudar a que tú mismo recuperaras tu propia identidad y te sintieras quizá más identificado, ¿no? Como qué bonito eso de que te ayudó a reconectar un poco. Y al final esa es la salud. La salud la vivimos todas, la vivimos todos los días y son procesos, ¿no? La salud no es algo estático de que estoy saludable o no estoy saludable. La salud es, al final del día, un conjunto de procesos que permiten que tengamos una vida y una calidad de vida también distinta. En esa misma línea de cómo se vive en el cuerpo esta lucha climática, es cierto que hemos visto también a nivel global muchos ataques y violencia hacia las personas indígenas y activistas medioambientales. Y ha tenido mucho revuelo el caso de la desaparición de Julia Chuñil,
que fue mapuche, activista medioambiental y presidenta de la comunidad indígena Putreguel hace más de un año ya, y entiendo que hasta la fecha no ha habido ningún tipo de justicia. En un caso tan desgarrador como este, ¿qué elementos estructurales permitan que se den este tipo de violencias hacia las personas que defienden el cuerpo, que defienden el territorio? Sí, sí, este caso es bastante ejemplificador de lo que yo puedo hablar. Agradezco mucho la invitación, que pueda hablar estos temas, que pueda ahondar un poco en lo que sabe, lo que es mi pueblo. Pero lamentablemente hay personas que por hacer lo mismo o por vivir distinto les pasa lo que le pasó a Julia Chuñil. Julia Chuñil lleva 1 año, 2 meses desaparecida y lamentablemente es un caso bastante complejo. Está involucrado, el principal sospechoso es un empresario local, pero de mucho dinero, mucho poder, el cual está libre. Él está libre en estos momentos y hace poco también, hace unos 3 días, si mal no recuerdo, quienes llevan este caso judicial, se le perdieron pruebas. Se le perdieron pruebas que ya tenían y se le perdieron pruebas. Entonces eso es bastante, bueno, es doloroso, bastante duro por un lado, sobre todo para la familia, sobre todo para sus hijos, sus hijas, sus nietas, y nos recuerda también que el tema del colonialismo más duro todavía sigue presente. Lamentablemente el caso de Julia no es el primero, no, esto viene hace muchos años, la gente que desaparece o la gente que asesinan por defender un territorio. Y están defendiendo un territorio que contiene, Julia Chuñil en este caso específico, contiene medicina para nuestro pueblo, nosotros estamos defendiendo más que tierra por ser tierra, se defiende porque ahí está involucrada vida, está involucrada medicina muy importante, está involucrada formas de, nien le llamamos nosotros, espíritus, por decirlo de alguna forma más occidental, espíritus con los cuales la gente que está encargada de eso, gente profesional de la salud que se llama machi, se le llama machi, se conecta con estos nien y puede sanar a otras personas. Entonces, el caso de Julia se ve complejo, lamentablemente, y las barreras que también involucran que ella no pueda, que su caso siga ahí latente y que no pueda solucionarse, tiene que ver con una mirada, yo creo que más que institucional, cultural, yo creo que esa es la palabra, una mirada cultural, como que toma todo el espectro político, económico en Chile, donde se mira al pueblo mapuche y a los pueblos, los primeros habitantes de esa tierra, como los menosprecian, en verdad. Los menosprecian nos menosprecian por entender la vida de forma, la vida y nuestra relación con la naturaleza de forma distinta, de forma de que nosotros y nosotras no somos, no estamos por sobre la tierra, somos expresión de ella misma y estamos en red. Entonces, yo creo que la primera barrera es cultural, y ahí se desliga ya en lo judicial, de que se desaparecieron pruebas ahora, de que lo más probable, sobre todo por la situación política que está atravesando el país hoy en día, eso no se vaya a solucionar, y me duele decirlo porque ojalá fuera esperanzador, pero como decía también, no es el primer caso y ya sabemos lo que pasa. Ya sabemos lo que pasa ya en Chile con la gente mapuche, con la gente que se dedica a estar en una red con la naturaleza, y la gente desaparece. La gente desaparece y los culpables no aparecen. Entonces, ojalá, de verdad lo digo de corazón, ojalá se pueda solucionar, pero lo veo bastante difícil, sobre todo con esta última noticia que a mí me sorprendió, pero
después dije, no me sorprendió tanto. Era como algo que podía lamentablemente suceder. Sí, la verdad es que es desgarrador escuchar el caso de Julia y de tantas otras personas que han dado casi la vida por el territorio y por defender la vida que se desarrolla en el territorio, ¿no? Hoy, ¿qué te duele, Sandino, hoy en día y qué te da esperanza en torno al territorio, a la salud y a los derechos mapuche? Lo que me duele es, para partir como por lo negativo, es esta poca y nula, a veces muy nula, mirada que tiene la cultura más hegemónica en Chile y en Argentina sobre todo, sobre nuestro pueblo. Nos limitan en lo cultural, en lo político, nos limitan por menospreciar nuestra forma de entender cómo suceden las cosas. Entonces eso me duele de que es difícil, de que intentamos abrir al entendimiento y al compartir, porque también debo decir de que mi pueblo mapuche tiene mala fama de ser muy violento, pero en su mayoría de historia, si lo decimos de 100 años, si agrupáramos en 100 años como el pueblo mapuche, el 90 años sería de parlamentar, de hablar. Pero siempre se lleva como a que somos violentos, que somos. Entonces, esa mirada que tienen sobre nosotros que por un lado el Estado chileno sobre todo nos usó para la creación de la República, para salvaguardar nuestra identidad como guerrera, como para poder solventar su inicio de república. Pero hasta ahí nomás queda lo mapuche y hasta un escudo llegamos, al primer escudo de la República y luego ya no, ahora eso está mal, ser mapuche está muy mal, hablamos un idioma, el mapuzungún, que no tiene ni pie ni cabeza para la cultura dominante, que no es necesaria. Que hay que aprender inglés, que hay que... No tengo nada contra el inglés por si acaso, y que nos tratan de esa forma. Entonces, hay una diferencia, el mapuche y la mapuche buena es la mapuche que está callada y que se folcloriza, que hace sus bailes, que hace sus ceremonias, pero allá bien lejos y nosotros a veces... hablando como si fuera parte de la chilenidad, entre comillas, vamos, sacamos fotos, las subimos a las redes sociales y chao. O los invitamos también a la parada militar que se hace en Chile, que también bailen, hagan eso que hacen, y luego chao. Eso duele ser... y también yo creo que por eso fue cuando... yo era más niño, también me di cuenta de esto, o sea, no lo podía explicar racionalmente como ahora lo estoy haciendo, pero me di cuenta en la escuela, y no soy el único, esto está estudiado, en este momento somos, en la área chilena somos 1.600.000 y algo, y en Argentina son casi 400.000, entonces somos cerca de 2 millones de personas mapuches, declaradas mapuches. Ahora hay que también estudiar en algún momento las que no se declaran, las que lo esconden. Entonces, somos bastantes. Yo estoy hablando de muchas personas que han sufrido esto, lo que estoy hablando en este momento, entonces toda una generación. Entonces, ese dolor se va traspasando y eso es lo que duele y que traten de esa forma. Ahora, lo que da esperanza, es que somos en nuestra propia historia igual. Nuestra propia historia cuando la empezamos a conocer da esperanzas porque te das cuenta de que es un pueblo con mucha sabiduría, demasiada sabiduría que yo todavía la sigo estudiando.
estoy haciendo un doctorando en educación de la cultura, de cómo la cultura mapuche hace su propia educación, pero creo que el doctorado también me va a quedar corto porque es demasiada información, es demasiada y no creo que pueda ser capaz de llamarme un experto en educación mapuche, creo que eso sería raro. Entonces eso también me da esperanza el hecho de que podamos saber también y de que haya también gente dedicada a esto, de que podamos entender de que nuestro pueblo tiene una mirada larga y profunda y que hay gente que nos encargamos también de poder traspasar eso, de que tomamos el llamado y seguimos en la línea que nos enseñaron nuestra gente más antigua. Yo estoy en esto porque también gente me lo hizo sentir. No fue un día que dije, ya soy mapuche, después me dio vergüenza y después volví. No, fue gente que me motivó, gente que te va aprendiendo ese calor, decimos algunos, ese fuego. Entonces eso, cuando yo lo veo o cuando veo gente o niños y niñas sobre todo que hablan el mapuzungún en la zona del Gualmapu profunda, las pocas comunidades que quedan y la mayoría de reducciones, que todavía están ahí, que todavía lo hablan, que todavía si les duele algo en el cuerpo van, los niños y las niñas solas van y sacan manzanilla, no sé si se llamará manzanilla acá, una flor, sacan manzanillas, se hacen su infusión y uno los ve y dice, guau. Y eso da esperanza y también da esperanza que personas mapuches también, yo no soy el primer mapuche que ha salido de Gualmapu, han habido más, por suerte, que también aparte del pueblo mapuche, aparte de ser un pueblo muy parlamentador y de usar mucho la palabra, también es de una mirada bastante internacional, siempre está mirando hacia lo internacional. Entonces también hay otros pueblos que lo están haciendo. No somos el único pueblo que tiene este tipo de cosmovisión. Y hay muchos pueblos también que están en similitud con esto. Y eso también da mucha esperanza de entender que no estamos solos o solas. Entonces, eso. Gracias. No, qué bonito eso de continuar con lo que te han inculcado a ti, de recuperar todos esos saberes que el conocimiento hegemónico, el conocimiento quizás más occidental, no ha logrado reconocer de igual forma que su conocimiento propio, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante volver a reconocer los saberes mapuche. Y qué bueno que tú te estás especializando en eso porque eso también de alguna forma empuja más allá el conocimiento que ya existe, ¿no? Entonces eso es muy digno de reconocimiento. Recuperando un poco lo que decías anteriormente, Sandino, sobre lo que ha pasado recientemente a nivel de las elecciones de Chile, que hace poco fue electo José Antonio Kast, y el potencial giro político que tendrá Chile, ¿qué implicaciones puede tener esto para las políticas sobre tierras indígenas y sobre todo los procesos de reconstrucción cultural? Sí, bueno, para quienes no conozcan al nuevo presidente de Chile que asume el 11 de marzo del año siguiente, ganó la elección ahora hace poco, el domingo, la segunda vuelta. José Antonio Kast es hijo de una persona de Alemania que llegaron escapando de la derrota del nazismo en Alemania. Se instalaron en Paine, en la zona sur de Santiago. Su padre fue miembro del ejército nazi y está comprobado, no es algo inventado, está el registro, está su nombre, está tipiado. Y no tuvo un cargo solo de soldado, tuvo un cargo, tampoco fue general, ¿no? Pero tampoco no fue un soldado raso, fue alguien con un cargo que sabía lo que estaba haciendo. Entonces, ese tipo de persona es el que va a asumir ahora el 11 de marzo y si ya nos costaba como pueblo
poder avanzar en nuestra reconstrucción cultural, con esta persona yo creo que se hace más complejo, muy, muy, muy complejo. Pero por otro lado también nuestro pueblo también sabe de esas complejidades, también para no ser tan negativo, porque también me dio mucha pena el domingo. Yo creo que la gente que estamos interesada en el acontecer de Chile sabíamos que iba a pasar. Estaban las encuestas diciendo eso hace mucho tiempo. Se podía palpar, se podía oler, por decirlo de alguna forma, en el acontecer político de Chile, pero dolió fuerte, dolió muy, muy fuerte. Yo ese día hablé con mi madre y bueno, lloramos los dos, porque es bastante fuerte. Porque Kass, aparte de tener este padre que viene de acá de Alemania, del ejército nazi, su hermano participó en el gobierno de la dictadura militar en Chile. La dictadura militar que duró hasta 1990, legalmente. La gente que estudia la historia y la cultura dice que todavía sigue porque la constitución que hizo el general Pinochet, el dictador, todavía sigue. Entonces, de alguna u otra forma, esa dictadura sigue presente. Ya nos costaba, como decía delante, poder avanzar por el tema, lo voy a ver solamente por el lado de la educación, por ejemplo, implementar políticas educativas de recuperación de nuestra lengua, siempre hay trabas, por lo que decía en un momento, de que la lengua del mapuzungún no es tan necesaria porque no es una lengua que te abra al mundo. Ya ahí encuentro un poco de similitud con el catalá también acá, que desde lugares de España se dice eso un poco del catalá, como que lo hablan solo acá en Cataluña. Bueno, nos pasa algo similar, como que el mapuzungún solo lo habla un reducto de personas. Y esa es la forma como buena onda, entre comillas, que nos dicen, pero hay un trasfondo colonialista detrás de eso. Y en lo educativo ya nos costaba, por lo que decía, no implementar, a no ser que en la escuela uno lo hiciera también como de mala forma, pero después a uno como profesor te podían despedir del trabajo si te pillaba tu jefe. Y ya con José Antonio Kass, eso yo creo que se va a poner complejo. Se va a poner complejo, y no solo en lo educativo. Delante también estaba viendo las noticias y hay creo que en este momento fue alcalde Carter, de apellido Carter, la gente que sabe de ese personaje, es un asesor de Kass. Y, por ejemplo, hay una comunidad mapuche en el sur, Temucuicui, que es una de las comunidades más avanzadas en el sentido de autonomía política, económica, que Carter está proponiendo ir con el ejército, que ya está instalado en la zona del Gualmapu, en algunas zonas, las zonas rojas que le llaman, y reventar esta comunidad. No tengo otra palabra que decir, que ese es el llamado que hace Carter. Entonces, imagínense la cultura o la conciencia que tienen estas personas que van a estar administrando el poder político en Chile, diciendo estas barbaridades por la televisión. Entonces se viene complejo en todos los ámbitos. Sí, qué realidad tan dura, y realmente por eso es tan importante este tipo de espacios, ¿no? donde podamos realmente reconocer los desafíos que vivimos en otras geografías y que al final enfrentamos muchos retos comunes, ¿no? Ahora, para ir cerrando, Sandino, si pudiéramos reimaginar el futuro desde los saberes mapuches, ¿qué cambiaría en nuestra forma de entender la salud y entender el planeta? Lo que a mí más me encanta de mi profesión, yo soy profesor de educación básica de primaria en mención en ciencias naturales, y desde que estoy estudiando las ciencias naturales me he dado cuenta que los más desarrollados avances en física, en química, en biología,
los más últimos desarrollos de este último tiempo en esas áreas del conocimiento, los pueblos ya lo sabían. Como que o sea, al principio uno dice, es obvio, pero no es tan obvio. Esa vuelta larga que hace algunas culturas para decir de que la gente que vivía hace mucho tiempo atrás ya lo sabía, ya no te lo explicaban de la misma forma claramente, no usaban el mismo lenguaje, pero ya de alguna otra forma estaba ahí. Yo creo que si se toma en consideración lo que es la cultura mapuche, en este caso específico, de las culturas que llevan mucho tiempo viviendo en este planeta, yo creo que cambiarían, no sé si sería el lugar idílico que uno cree, así como que todo va a estar bien, ¿no? Es difícil eso igual, es una pregunta demasiado, pero sí cambiaría nuestra relación con la naturaleza, sí cambiaría nuestra relación entre los seres humanos, pero sobre todo con la naturaleza, porque dejaríamos de apropiarnos de ella como si fuera un ente, un objetivo que no sintiera, que no estuviera vivo, que no estuviera, que estuviera ahí como para solo nosotros, y no solo nosotros, sino como solo un grupo de lo que somos seres humanos, que tendemos a eso como civilización, como especie, como especie que siempre está buscando a quién dominar para poder vivir mejor. En ese sentido yo diría que eso cambiaría de manera rotunda, muchos problemas se solucionarían, sobre todo el que tenemos más grave, que es el cambio climático que nos está respirando acá. Las guerras también cambiarían un poco, por el hecho de que los pueblos como el mapuche, como dije delante, no es un pueblo invasor, no es un pueblo imperialista, no es un pueblo que tiene que tomar a otros pueblos para vivir mejor, pero tenía su administración, tenían sus conflictos, claramente, no somos seres humanos, es difícil no tener conflictos, pero sí solucionaban sus formas de otra forma, no lo hacían de una manera tan inhumana como lo veo hoy en día a veces. Lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando en algunos lugares de América Latina, en el norte. Es cruel el mundo a veces, es muy cruel. Entonces yo creo que, más que creo, estoy seguro que cambiarían muchas formas de poder interpretar lo que está pasando. Gracias, Andino. Ojalá también poder tomar la iniciativa de mirar todo esto desde otra perspectiva y desde una perspectiva también más alineada con la naturaleza, más alineada con el hecho de que nosotros los seres humanos no estamos separados de la naturaleza, sino que formamos parte de ella y que esto se vea también reflejado en las políticas, en el accionar cívico y de cada lugar. Yo creo que ahora tenemos unos minutitos para preguntas del público. No sé si tenemos alguna por aquí, creo que le pasan el micro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mayo, yo soy de México y como que ahora mientras escuchaba, como que venía a mi mente pues también la importancia de, como que pienso, sin justicia social no hay justicia climática y esto que hablaba, ¿no? De los asesinatos y desapariciones a personas defensoras de tierra y territorio. Colombia, México, como mi país, es de los países más peligrosos para ser defensor de derechos humanos o de tierra y territorio. Y pensaba en cómo todo está pues conectado al final del día, ¿no? No son líneas separadas la política de la educación, sino como ya lo decían ustedes. Y pensaba en pues que como hay injusticias, pues tiene que haber pues si hay alguien que está oprimiendo, ¿no? O alguienes que están haciéndolo. Entonces pensaba, por ejemplo, yo tengo poco aquí en Barcelona y
y pensaba en, por ejemplo, proyectos que están acá, ¿no? En Barcelona, en España, en Europa, como Aguas de Barcelona. Ahora recientemente vi que en Mozambique están extrayendo un montón el gas para hacer este gas licuado, creo se llama, ¿verdad? Y esto, y España es de los principales compradores, ¿no? Y hay un montón de violencia en Mozambique por eso. Bueno, y puede haber muchos más, ¿no? Por ejemplo, en mi territorio están llegando grandes cadenas, también megaproyectos. Y aquí la FEDE sacó ayer un mapa de cómo el turismo está afectando al sur global, ¿no? Y no solamente aquí en Barcelona, o sea, el turismo de Barcelona al sur global. Y mi pregunta con todo esto es si tienen identificado como en territorio mapuche también megaproyectos que estén, pues sí, no, que tengan su origen acá en Barcelona o en España. Y en todo caso, si hay algunas acciones también de visibilidad que se están haciendo, porque me imagino que es una experiencia compartida, pero yo siento mucho que cuando se habla de México pareciera ser que aquí no hay ninguna responsabilidad o corresponsabilidad, ¿no? Y bueno, como que es una pregunta, si tienen identificado algo en territorio mapuche o si hay algunas acciones que se esté haciendo también para mapear este tipo de proyectos. Gracias. ¿Sí? En específico de acá, que hay una empresa catalana en Wallmapu, en específico no, pero europea sí. De europea en general hay, para no hacer la lista, hay una que hace poco también fue como de bastante revuelo, una empresa noruega de nombre Starcraft, que está ligada al comercio del agua, porque en Chile lamentablemente se vende hasta el agua, es un negocio. Y esta empresa fue de mucho revuelo porque se instaló en un lugar sagrado. La gente de las comunidades aledañas defendieron este, este, este salvajismo, por decirlo de alguna forma, y no pudieron. Pero sí están todavía ahí y hay para ligarlo con el tema de la salud, hay una machi que para sanar a las personas tiene que estar en relación con el río, con el Leufu, como le llamamos. Entonces, como esta empresa controla el agua, justo que cuando estaba haciendo una sanación a una familia mapuche, porque el pueblo mapuche entiende la enfermedad, que es el cutrán, como algo comunitario, que se muestra a través de una persona, a través de un dolor, pero este cutrán afecta a toda la comunidad. Entonces, cuando estaba sanando a la comunidad, justo la empresa abre las compuertas y la persona que estaba más dolida con este cutrán desapareció. Y la empresa le cargó la culpabilidad a la machi, que además es muy joven, que también eso me da esperanza también lo del pueblo, que es una persona muy joven, entonces este pueblo tiene para rato, eso por un lado, pero para volver, esta empresa noruega abrió las compuertas, esta niña desapareció y no hay culpable. Y la culpable le están apuntando a ella, a la machi, por ser una persona descriteriada que estaba haciendo una sanación en ese lugar. Entonces, y no es solo una empresa noruega de Europa, y muchas más en el lado del Gulumapu y en el lado de Puelmapu. Las que me preocupan bastante, mirando de aquí en adelante, y que de verdad pueden ser un golpe más fuerte todavía que lo que fue el Estado chileno y el argentino, son las empresas israelíes que están llegando en la zona sur de Wallmapu. De ahí están, yo creo que ellas son más fuertes y son más peligrosas por todo lo que se ha sabido. No, o sea, no les voy a contar lo que se ve por todos los medios. Eso. ¿Tenéis representación política? Buena pregunta, buena pregunta.
Como dije delante, el pueblo mapuche es bastante, parlamenta mucho en su historia, es muy bueno para parlamentar, incluso hay personas encargadas solo de parlamentar, que tienen poder en la comunidad y puede ser representante. En el siglo XX tuvo hasta diputados mapuche, tuvimos diputados, llegó la dictadura militar, borró todo. Y en este momento hay, en todo lo que es la estructura estatal, desde la más minúscula en los ayuntamientos, las municipalidades que conocemos de ese nombre allá, hay gente que es mapuche, que se involucra en la institucionalidad y está. Entonces hay gente que está en los cargos menores del Estado, hay gente que está en los cargos medios y en la Cámara de Diputados y Senadores. A senadores en este momento no. Casi lo logramos con Elisa Loncón, que es una persona bastante conocida dentro del mundo mapuche y chileno, que estuvo a punto de lograrlo. Entonces, pero hay representación, poca, pero hay. Otra pregunta por aquí. Hola, me llamo Teo y me fijé en el mapa, había muchísimos mapus, estaba todo, mapu. Quería saber por qué están tantos mapus en el mapa. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Teo. ¿Cómo? Teo. Teo, muy buena pregunta. ¿Por qué tantas mapus? ¿Cómo les respondo? A ver. Porque es que eso me encanta de la pedagogía, porque es una pregunta, entre comillas, muy fácil de responder, pero en el fondo es súper difícil, porque mapu para mi pueblo significa tierra, en nuestro lenguaje, que es el mapuzungún. Y nuestro pueblo se llama mapuche. Entonces, mapu es tierra y che es gente. Nosotros somos gente de la tierra. Y tiene mapu acá, mapu allá, por eso mismo, porque es tierra de tanto, tierra de abajo, tierra de arriba, tierra relacionada con la cordillera, tierra relacionada con esto. Entonces, es la tierra. Por eso es tan importante la mapu. Eso significa mapu. No sé si te quedó alguna duda. Mira, muy buena observación, mapuzungún. Sí, sí, muy bueno. Mira, mapu, como dije, es tierra y zungún es lengua. Entonces, ¿qué sería mapuzungún? Muy bien. Qué bien. Me encanta. Bueno, Sandino, la verdad que ha sido un placer escucharte hoy. Yo creo que como persona también de la Via Yala y compañera de Latinoamérica y el Caribe, me da mucho orgullo ver cómo el pueblo mapuche resiste, cómo el pueblo mapuche se preocupa por su educación, se preocupa por su tierra y también por la continuidad de su comunidad de vida. Y por eso te damos muchísimas las gracias, porque nosotras aquí, quizás desde Barcelona, no estamos tan enteradas de lo que sucede en Wallmapu, pero te agradecemos el estar aquí hoy y con eso yo creo que también nos quedamos con nosotras mismas, cómo podemos cambiar nuestra relación con la tierra, con el poder y con el territorio. Gracias, Sandino. Gracias a ustedes.